continuar escuchando al Señor. Ustedes saben que en la vida todo se desarrolla con el ejercicio, con la práctica, haciendo las cosas, haciendo las cosas. Entonces es muy importante que nosotros nos ejercitemos en escuchar al Señor, en prestarle oído a sus enseñanzas. Que le decía por ahí a alguien, que tal que nosotros nos dijeran, ¿usted quiere saber qué quiere Dios de usted o quiere escuchar a Dios? Pues le toca hacer un ayuno de 40 días a pan y agua y le toca irse a la cima de la montaña más alta del mundo y allá esperar a que Dios le hable. Podría ser así la cosa, ¿sí o no? Claro, sí, que es Dios, o sea, que Dios le hable a usted. Pues es que eso fue lo que le tocó hacer a Moisés. O sea, eso no es nada. A Moisés, para escuchar a Dios le tocó hacer eso, le tocó hacer un ayuno de 40 días total, ni siquiera con agua ni pan, total ayuno de 40 días e irse a la cima del monte Sinaí para poder escuchar al Señor. Y resulta que hoy a nosotros, para poderlo escuchar, no es sino abrir unos libros, imagínense, leer lo que Él ya dijo. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no estamos dispuestos a hacer eso. Ahí el Señor ya nos lo dijo todo, todo y más, porque es que o sea, ya el Señor nos habló clarísimamente en el Evangelio, ¿sí? En toda la Sagrada Escritura, pero o sea, las obras de Dios son completas en sí mismas, pero son infinitas, como se los he dicho muchas veces, o sea, cada palabra del Señor encierra mares y tesoros completos. Entonces ya ahora con esta doctrina de la divina voluntad el Señor allá nos lo dijo, o sea, más nos dijo y nos habló más de lo que nosotros podemos tener en nosotros, o sea, más de lo que podemos comprender, memorizar, atesorar y practicar. O sea, se derramó de tal manera que él mismo lo dice, tal vez se lo explicaba aquí en algún momento, así como la creación. No es que la creación es tan rica y tan abundante que para uno vivir no necesita hacer uso de toda ella, o sea, uno no necesita tener de todo lo que hay en la creación para uno poder vivir y cada uno tiene, o sea, digamos que las personas hay unas que aprovechan ciertas cosas, otros otras, pero yo no aprovecho todo lo que hay en la creación, es decir, minerales, los metales, todos los tipos de alimentos. Hay muchos alimentos que, por ejemplo, son por regiones, ¿no? Hay regiones en donde solo comen ciertas cosas y no se mueren. ¿Qué tal que una región donde se comiera absolutamente de todo lo que existe en el mundo, que esos ciertos frutos extraños o exóticos que hay por allá en el desierto, en Turquía, en la China? Así como la creación es tan exuberante y tan rica que como que cada uno puede coger lo que quiera y lo que puede, también esta nueva creación que el Señor da a través de sus palabras, una creación espiritual a través de estas verdades, es tan rica que una persona puede volverse santa con solo una verdad y puede llegar a vivir en la divina voluntad sin conocer todo y sin haber digerido todo y sin haber memorizado todo lo que el Señor dicta en todos estos libros. ¿Sí me hago entender? O sea, es que es tan rico que, o sea, uno se pierde, es un mar de luz. Entonces, solo Dios puede contener todo esto en sí mismo. Una criatura no. Pero por eso, entre más yo tenga de estas verdades, pues más rico voy a ser. Así como alguien que aquí en la tierra tuviera que una mina de diamantes. Imagínense un ser dueño de una mina de diamantes, que una mina de oro, dueño de ganado. Sí, o sea, entre uno tenga más de esas cosas que Dios creó y que Dios dio, pues es más rico, obviamente. Pero entonces aquí resulta que el Señor nos quiere hacer verdaderamente ricos en el alma. Y Dios quería también esa riqueza para el hombre en el cuerpo, pero así como vivía el hombre en el paraíso, todo era de todos, una abundancia total. Pero ahora ya digamos que por la corrupción del pecado y el mundo y el sistema en el que estamos, ya en cierta forma esas riquezas materiales muchas veces se vuelven esmales y no convienen. Pero aquí el Señor nos quiere dar esas riquezas eternas, esas riquezas más reales, digamos que son mucho más reales. ¿Mm? Entonces ahí está, el que quiera aprovechar al máximo esta mina, es una mina de verdades divinas, esta doctrina de la divina voluntad. Veámoslo así, una mina de verdades divinas donde yo puedo sacar aquí un rubí, aquí un diamante, aquí una esmeralda. Y mire, ahí está, al que quiera esa mina, y lo tenaz o sea, la perfidia de la voluntad humana es que mucha gente, ya sabiendo, porque es que mucha gente no sabe, ¿no? Así como en un sitio puede haber una mina llena de riquezas, pero solo saben algunos pocos por ahí.
y más bien como que dicen, uy, no le contemos a nadie, porque vienen y nos saquean, ¿sí? Aquí no, aquí entre más le contemos a los demás, esa mina crece antes más. Entonces imagínense nosotros le contáramos a alguien, mire, aquí hay esta mina, ¿quién quiere hacerse rico? Y mucha gente escucha, como que sí será, como que no. O sea, miren hasta qué punto el ser humano se ha materializado y se ha idiotizado, podemos decir que ya la gente, o sea, donde yo estuviera, a lo que llevo con esta misión hace ya más de 3 años, donde yo estuviera convocando a decir, ven, es que yo me gané la lotería y a los que vengan aquí a escucharme 2 horas a la semana, yo les voy a regalar, cada vez que vengan, les voy a regalar 1.000.000 de pesos. ¿Ustedes se imaginan eso? Aquí me tocaría tener mejor dicho, venía gente de todo el mundo. Entonces, así es la cosa. O sea, pero como son verdades para el alma, entonces la gente como que ni entiende ni... O sea, yo me he puesto a pensar en eso, yo tengo que ver hasta dónde yo me he vuelto así de materialista, o sea, ¿qué me mueve a mí en verdad? Porque muchas veces, o sea, el Señor sabe eso, que en la sociedad en la que estamos nos movemos por cositas del cuerpo. Y a eso sí le ponemos interés, a eso sí le ponemos empeño, a eso sí, que para la salud, que para la platica, que para esto y lo otro, ¿sí? Ahí sí hacemos sacrificios, nos esforzamos, nos preparamos para tener con qué comer, para tener con qué vestirnos. Pero a ver qué empeño y qué esfuerzo y qué sacrificio le pongo yo a las cosas que tienen que ver nada más y nada menos con lo eterno, con lo que no se va a acabar, con Dios, con su reino, con salvación de almas, con yo ir recuperando la semejanza perdida con Dios. O sea, es que comparemos que esas riquezas materiales, lo han dicho los santos, es basura en comparación a las riquezas que Dios da, a lo que Dios, al conocimiento de Dios. Esto es conocimiento de Dios, como se los he dicho muchas veces. O sea, cada grado de conocimiento de Dios vale más que todas las cosas de la tierra. ¿Y qué esfuerzo hago yo por eso? Por ir adquiriendo esos conocimientos. ¿Mm? Entonces eso, o sea, da pena con Dios ese estado en que nosotros hemos caído, de volvernos eso, tan materialistas, tan carnales, tan terrenales. Porque eso es raro, eso ya, como se los he repetido muchas veces, el que le dicen la imitación de Cristo, es raro el que levanta un pie del piso por la vida eterna. Entonces diría eso yo, hoy en día es raro el que busca a Dios de corazón, es raro el que quiere ser santo, es raro el que quiere conocer más a Dios, es raro el que aprovecha esa mina divina. Entonces es raro el que también Dios da la gracia para todos, pero es raro el que se dispone. Ahí está, todo puesto, el banquete servido. Hagan de cuenta que continuamente del cielo hay una lluvia, todo el tiempo está cayendo una lluvia de luz, de gracias, de perdón, de misericordia, para toda la humanidad, pero la reciben los que están dispuestos. Los que están dispuestos, tanto así que por ahí escuchaba sobre eso de las disposiciones. Yo no recuerdo haberlo escuchado ni leído en los libros, pero lo escuché en un comentario de un comentarista de la Divina Voluntad. Él dice que en alguna parte Luisa le dice con esa ciencia en la que ella se ejercitó de las intenciones divinas, ella pone la intención de querer bautizar a todos los niños de toda la historia, o sea, cada ser humano recibiera el bautismo, cada alma. Entonces ella pone la intención para que el fiat divino, o sea, Dios mismo, haga ese acto divino y todos los niños queden bautizados. Imagínense ese acto divino y nosotros podemos hacer esos actos divinos. Entonces el Señor le da a entender que como que listo, ya está hecho, pero ahora falta que ellos se dispongan. Imagínense, ahí es donde está lo tenaz, porque, o sea, como que Dios, eso, tiene las gracias, quiere dar, pero si no hay la apertura de la voluntad humana, que es la disposición, o sea, si no hay un sí de la criatura, si no hay una aceptación de la criatura, no puede recibir eso, hay una puerta cerrada. Y por fuera de esa puerta está el Señor, venga, a ver cómo, venga, ábranme, que quiero, sí, quiero enriquecerlos, quiero bendecirlos, quiero eso, bautizarlos, quiero salvarlos. Pero si no hay disposición, no se puede. Entonces, si no, lo que yo le he dicho por ahí a varias personas, o sea, desde que ya tú estés dispuesto, ya eso es una ganancia muy grande. Porque hay gente que dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? Con esto de la comunidad, con esto de los últimos tiempos, con esto de prepararnos, de ayudar, de servir, de dar, ¿sí? ¿Ahora qué? Entonces, empezando por avisar, como sé consciente del punto en el que estás y, o sea, cuida eso, atesora eso, aprovecha eso, profundiza eso, o sea, lo que ya Dios ha hecho en ti, ya es muy grande, ya la persona ya quiere, ¿sí?
Ya la persona ya le dio un sí a Dios. Eso ya es, o sea, eso ya lo, ese ya es el milagro más grande. Es que ese ya es el milagro más grande. Ya Dios lo hizo. Ya lo otro va llegando, ¿sí? A medida que esa disposición crezca, ya el Señor va poniendo todo lo demás. Bueno, ahora quiero que hagas esto. Ahora quiero que hagas esto. Ahora quiero que adelantes aquí, que des este paso allá. Pero cuando la persona ni siquiera quiere, como está el mundo, no le interesa, no cree, no está dispuesta, ni siquiera le ha dado el sí a Dios, todo el tiempo está ahí cerrado. O si le ha dado un sí a alguien, es al mundo, es al demonio. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Dios no cuenta. Entonces, ya el Señor ha hecho un gran trabajo en nosotros para convencernos, démonos cuenta de eso. ¿Cuánto le he costado yo? Cada uno piensa en eso. ¿Cuánto yo le costaba al Señor para tener mi alma en este punto en el que estoy? ¿Cuánto ha tenido que como cortejarme, como hablarme, como conquistarme? ¿Cuánto ha tenido que perdonarme? ¿Cuánto ha tenido que llamarme para que yo, listo, Señor, sí, aquí estoy, sí quiero, cuenta conmigo, quiero vivir en tu voluntad, quiero dejar el pecado? O sea, eso es el tercer fiat, la santificación de las almas, porque todo ese trabajo tan arduo del Señor, todo ese trabajo tan intenso del Señor de estar ahí, llamando, ¿m? De estar ahí, viendo a ver cómo logra conquistarnos, ¿m? Cómo logra conquistarnos. Le ha costado, le ha costado. Entonces, si ya yo estoy en un punto en que le digo al Señor, sí, Señor, sí quiero, pues ya, yo creo que eso es que el Señor lo dice, eso es lo más, o sea, cuando el alma le da ese sí, dice, como que ya descansa, se dice, como por fin, lo logré con este. Por fin la potencia, la fortaleza está vencida, dice el Señor, cuando logra que la criatura ya le entregue esa voluntad, que sabemos que es algo, o sea, digamos, hay un camino, una cadena de sís, de fiats que yo le tengo que ir dando a Dios, pero tiene uno primero, ¿sí? Que activa a los demás. Hagan de cuenta como una rueda de estos relojes con piñones, hay una primera rueda, ¿sí? Que mueve muchas otras, mueve todo un mecanismo. Entonces, ese primer fiat ya activa todos unos mecanismos, ¿sí me hago entender? Pero ese fiat tiene que ser, a veces, diariamente, muchas veces yo puedo en cosas decirle un no a Dios. Pero entonces, ¿al fin qué? O sea, si ya le di un sí a Dios, ¿por qué en esto o en lo otro parece que como que le doy un no? ¿Sí o no? O sea, es una lucha continua, esa lucha contra la voluntad humana, yo se los he dicho, diaria, continua, porque todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones, y en ese estar tomando decisiones yo puedo estarle dando un sí o un no a Dios. Pero eso, todo es, como les digo, ejercitarse, irme ejercitando en mantener la atención, de estar en una actitud de sí, de con Dios sí, o sea, estoy haciendo lo que Él quiere, que les recuerdo que esto de vivir en la divina voluntad tiene que ver mucho con el cómo hago yo las cosas, no solo lo que hago. Ahí también yo le voy dando un sí a Dios. ¿Mm? Yo le estoy dando un sí a Dios en el momento en que yo pongo la intención de que quiero que sea Él el que venga a hacer en mí lo que estoy haciendo. ¿Sí? Porque si lo hago yo, es una cosa chiquita, es una cosa que se desperdicia, es una cosa que va a quedar mal hecha. ¿No? Por ejemplo, yo pongo en este momento la intención de que sea Jesús, y por eso empezamos siempre con oración, de que sea Jesús el que venga a hablar en mí, de que sea Jesús el que escuche en ustedes, de que sea Jesús en todo. Es que él es la vida, Él es el todo, Él es el camino. Tenemos que estar todo el tiempo en Él. Hagan de cuenta que ya tomamos un camino. Ese camino es Jesús. Entonces, si Él es camino, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ir en Él, todo el tiempo en Él. O sea, cuando uno va por un camino y tiene que llegar a un sitio, uno tiene que permanecer, perseverar en ese camino, ¿sí o no? O sea, uno tiene que seguir por ese camino hasta que ese camino lo lleva a su fin. Y si Jesús es mi camino, es el camino. Por eso digo, es mi camino, es el camino, porque algo como el relativismo que hay ahora, ese es su camino, el mío puede ser otro. No, 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 Él es el camino. Entonces, si Jesús es el camino y yo cada nada me salgo de ese camino, como que a raticos camino en Él, a raticos camino en otro camino, entonces no voy a llegar.
¿Mm? Es importante eso, que empecemos, o sea, que de verdad meditemos en Jesús como camino. Y como lo que él ha dicho, la verdad, la vida. Yo no puedo, ay, a raticos estoy en la verdad, a raticos estoy en la mentira, como nos pasa. Entonces, bueno, en ese querer que sea Jesús el que nos hable, que nos enseñe, porque yo soy el primero en estar aprendiendo en esta misión. Y por eso me gusta ponerme a la tarea de ponerme en disposición de enseñar de la divina voluntad, porque pues obviamente más aprendo yo mismo. Y, y se sorprende uno muchas veces de lo que el Espíritu Santo es que esto es, o sea, como les digo, yo puedo leer un capítulo una y otra vez y otra vez y otra vez, o un libro. Por ejemplo, el libro de las horas de la pasión, ¿cuántas vueltas no le hemos dado? Al libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad yo le he dado también varias vueltas. Al volumen 11 y 12 le he dado muchas vueltas. Y eso, mejor dicho, yo lo puedo leer y, uy, esto yo no lo había leído, ¿no? Sí lo he leído, pero como que le encuentro algo más, ¿sí? Entonces aquí yo escribí en este librito, escribí muy importante. Entonces vamos a ver por qué yo escribí que esto era muy importante. Es del 21 de mayo de 1900. Dice el título de este capítulo, dice, el estado más sublime es deshacer nuestro querer en el de Dios y vivir solo de su voluntad. Esta mañana mi adorable Jesús no venía, pero después de mucho esperar vino, y acariciándome me dijo, hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? Y deteniéndose un poco agregó, la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de otras muchas cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Lo que de ti quiero hacer, es lo que dice. Lo que él quiso con Adán desde el principio, pues era una mira, que no dice mira lo que la mira, o sea, el proyecto, el plan, el para qué te hice a ti. En ese el para qué hizo Adán es lo mismo que para lo que nos hizo a nosotros. ¿Mm? O sea, ese querer no ha cambiado, ese plan no ha cambiado, esa mira, ese designio amoroso y perfecto de Dios es el mismo. Entonces lo que le dice a Luisa, me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti. Que hay unas cosas que vivió Luisa que nosotros no estamos llamados a vivirlas, que eso yo lo he explicado muchas veces. O sea, digamos en lo externo, en las circunstancias, en las cruces que a ella le tocó, en ese ser alma víctima, en ese estar postrada en cama, tanto que ella sufrió porque ella es mamá y ella es la primera, ella es la, digamos, es como que está a la cabeza de una gran misión. Entonces el que empieza a la cabeza le toca muy berraco porque abre las puertas. Ya cuando están abiertas esas puertas ya los hijitos entran mucho más fácil, ¿sí? Yo les he explicado varias veces eso. Entonces yo tengo que entender eso porque hay gente que puede pensar, por ejemplo, leyendo el volumen uno dice, uy, no, esto está muy fuerte, esto, ahí mismo la voluntad humana y la naturaleza humana como que va a ser, uy, no, si esto es vivir en la divina voluntad, yo como que lo voy a pensar mejor. Porque claro, o sea, unas cruces, unas pruebas, unos dolores. Y eso hay muchos ejemplos para explicar eso. Yo se los he puesto a ustedes acá, lo de la herencia, todo eso. A ellos les ha tocado sudarla. Porque así como también o sea, la Santísima Virgen María, eso va a la cabeza de la redención, del segundo fiat. Y Luisa va a la cabeza del tercer fiat. Entonces son mamás que les ha tocado ser reina de mártires. O sea, un martirio muy berraco. Porque un mártir, por ejemplo, es un momento, ¿sí? En un día lo mataron, lo martirizaron y sufrió unas horas, una hora o hasta unos minutos, y fue mártir. Pero la Virgen María y Luisa es un martirio de toda una vida, ¿sí? De toda una vida. Y precisamente a eso nos llama el Señor, porque él dice eso, ese martirio del vivir con la voluntad humana como si no se tuviera, o sometida, que nos está diciendo desecha, o sea, mi voluntad desecha en la divina. Y eso es el estado más sublime. O sea, que Dios nos creó y te quiere llevar al estado más sublime que puede existir. O sea, ser verdaderos hijos de Dios. Y como nos lo dice aquí, también sobre eso habría muchas cosas que decir. No es de cosas prodigiosas externamente. ¿Mm?
O sea, este vivir en la divina voluntad es el milagro más grande, es el milagro de los milagros, es el estado más sublime, es el prodigio de los prodigios. Pero a la vez, todo, como todo pasa entre Dios y el alma, entonces es algo que permanece oculto. Ejemplo perfecto de eso, la Virgen y Luisa, ¿m? Que como lo hemos repetido una y otra vez, ellas exteriormente no tuvieron, no hicieron milagros, no predicaron a multitudes, no fundaron colegios, no fundaron institutos, no, prácticamente alguien diría que no le llevaron ni siquiera vocaciones al Señor, como un San Juan Bosco que ayudó como a miles de vocaciones sacerdotales y religiosas y misioneras, temporalmente, externamente. Pero en el mundo sobrenatural y en el tiempo, pues imagínense, todas las vocaciones prácticamente son gracias a la Virgen. Y ahora la vocación tan sublime de llegar a vivir en la divina voluntad gracias a la Virgen y a Luisa. ¿Mm? Pero eso, exteriormente, oculto, desapercibido, sencillo, pero por dentro es lo más grande que hay. Hija mía, para llegar perfectamente a ser uno, nuestro querer, el alma debe hacerse como invisible, debe imitarme en que mientras lleno el mundo, teniéndolo absorbido en mí, y no quedando absorbido en él, me hago invisible y de nadie me dejo ver. Imagínense uno imitar a Dios en eso. ¿Ah? O sea, uno hacer el bien a todos sin hacerse notar. ¿Ah? El sol, Jesús Eucaristía, ejemplos perfectos de eso. Jesús en el sacramento de la Eucaristía que está ahí haciendo el bien a todos, en silencio, en una humildad impresionante, sometido a lo que quieran hacer con él prácticamente, sometido en manos del hombre, aquel, porque qué, ya se ha visto, alguien puede coger a Jesús Eucaristía y hacer con él lo que quiera, porque él qué puede hacer ahí para defenderse o gritar en silencio. O sea, lo que él hizo en la pasión, pero multiplicado en cada hostia consagrada. Eso es un misterio que me tiene que llevar a la meditación, o sea, a enamorarme cada vez más de ese estado de anonadamiento, de empequeñecimiento, de humillación continua de Dios mismo en el sacramento de la Eucaristía. Un Dios tan grande, tan poderoso, reducido casi a la nada. Silencio, quietud, como atado ahí. Entonces eso, el Señor quiere que lo imitemos más allá de lo que se había podido imitar hasta el momento. O sea, todos los santos, yo les he explicado muchas veces, lo podían imitar en tanto en cuanto conocían. Entonces, si se conocía solo la vida exterior de Jesús, pues solo lo podían imitar en eso. Ahora el Señor, a través de esta doctrina, la divina voluntad, nos viene a enseñarnos a imitarlo en su vida interior, en ese, lo que les decía ahora, en el cómo hacían las cosas. En ese imitarlo en la vida interior, mire lo que nos está diciendo. Yo estoy en el mundo, lo tengo absorbido en mí, pero no quedo absorbido en él. Me hago invisible y de nadie me dejo ver. Esto significa que ninguna materia hay en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a hacerse como invisible, para poder hacer fácilmente una, su voluntad con mi voluntad. Porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De lo contrario, nunca se llegaría a formar un solo ser. Escuchen, qué fortuna sería la tuya si deshaciéndote a ti misma, hasta hacerte como invisible, pudieras recibir una forma toda divina. Es más, al quedar tú absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a contener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma.
Que esto debería haber sido lo natural y lo lógico, porque si Dios vive en mí, si Dios está dentro de mí, y Dios es Dios, o sea, en Dios está todo, no tendría que ir a buscar nada afuera, que es ser una hostia viva, es poseer a Dios y Dios me posee a mí. Yo estoy absorbido en Él y yo lo tengo al absorbido en mí. ¿Mm? Hostia viva. Entonces, si en mí está Dios y yo poseo a Dios, ¿qué poseo? Todas las gracias, todos los dones, todos los bienes que pueden existir. Entonces esto es para meditarlo. Aquí viene encerrado lo que el Señor nos viene hablando una y otra vez, ¿no? Ese morir al amor propio, esa negación, ese vaciarse de sí mismo, ese dejar ser esa esponja, como nos decía el Señor en otro capítulo, que como que Dios la está exprimiendo para que quede ¿qué? Vacía de sí mismo, o sea, una esponja limpia, como nueva, y Él la puede ya impregnar de Él, ¿sí? Pero si esa esponjita está llena de sí misma y llena de mundo, llena de tierra, ¿Mm? Entonces ahí viene que vaciamiento de afectos, de pasiones, de tendencias, de que yo sé, que yo tengo, es que yo soy. Apegos, el Señor nos va llevando en eso. Y yo lo he escuchado y sé que por de pronto con ustedes lo viene haciendo también. O sea, como que yo no posea nada, no tenga nada, no sé nada. Un vaciamiento. ¿Mm? De que yo llegue a un punto en el que estoy eso, como invisible y el Señor puede hacer conmigo lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que como la voluntad humana, el alma está llena de sí misma, entonces el Señor no la puede transformar en Él. Ya, es ella. Entonces no puede hacer de esos dos seres uno solo, que es lo que nos está diciendo acá. Como cuando yo cojo un objeto, dice aquí el Señor, y lo quiero fundir en otro, por ejemplo, dos cosas de vidrio con el fuego, entonces se pueden fundir. Supongamos dos anillos de oro, entonces con el calor lo tengo que fundir. Entonces eso, tiene que haber mucho calor para que nosotros nos podamos fundir en Jesús. ¿Qué calor será ese? ¿Mm? ¿Qué fuego será ese? Yo tengo el fuego del amor. Yo me tengo que dejar consumir por el Señor para que coja la forma del Señor. Y por eso no lo dejamos, no lo dejamos. Y yo he meditado eso en estos días, o sea, porque yo mismo, pero también por ciertas actitudes en las personas y todo esto, los corazones se nos han vuelto duros. Y eso estaba profetizado en la Biblia. O sea, estamos en unos tiempos, dice el Señor, la caridad se enfriará, ¿sí? Y el corazón, ¿por qué se ha vuelto duro? Pues si es duro, el Señor no puede hacer esto que nos está diciendo. Porque un objeto bien duro, o sea, yo no puedo coger esos dos anillos de oro y fundirlos en uno si están duros. Con el fuego los tengo que ablandar, ablandar. El Señor nos tiene que ablandar. Yo me tengo que dejar ablandar por el Señor, con el fuego de su amor. ¿Y por qué sus corazones están duros? ¿Sabe por qué mucho? Yo les he hablado de eso muchas veces acá. Muchas veces por el bien mal hecho. El bien mal hecho que conduce a la dureza, dice el Señor ahí en las horas de la pasión y en otras partes. ¿Mm? Entonces eso, somos personitas buenecitas, ¿sí? Según, como les he dicho, no es bueno, depende con quién se compare. Entonces sí, si yo me comparo con la gente del mundo, con mi vecino, con mi familia, si soy bueno, o alguno pensaría que ustedes o yo que somos ya prácticamente santos. Porque si no, esa señora va todos los días a misa. No, eso no, mejor dicho, son santos. ¿No? Uno es bueno, depende con quién se compare. Entonces nosotros, nuestro modelo, nuestro espejo es Dios, es Jesucristo. Entonces si yo me comparo con Él, soy malo, y esa es la verdad. Soy malo, soy imperfecto, soy miserable, lleno de defectos. Entonces, ¿para qué voy a estar apegado a hacer eso pudiendo ser Él? ¿Mm? En ese ser buenecitos, entre comillas, nos hemos acostumbrado a estar haciendo el bien, pero mal hecho. Muchas cosas buenas hacemos, ¿sí? Muchas cosas buenas hacemos, pero mal hechas. Y todo. Es que en todo, es que es por eso es vivir en la divina voluntad. Caminar, hasta respirar, hasta comer, hasta dormir. Esas son cosas buenas en sí mismas. Pero yo las hago mal hechas. ¿Por qué las hago mal hechas? Porque las hago ahí, en mi voluntad humana, no les pongo la intención divina, entonces no camino como Jesús, no respiro como Jesús respiraría. Empezando por ahí, entonces habrá que decir de las oraciones, de las obras al prójimo, de los el frecuentar los sacramentos. Me confieso bien, voy a misa bien,
hablo bien, hago una obra de caridad bien, oro bien, rezo bien, pero es que bien es eso. O sea, aquí el Señor nos llama a eso, es en la divina voluntad. No hacerlo bien no es simplemente que yo, digamos, que me concentre o que lo haga despacio o que lo haga simplemente con un amor humano. No, hacerlo bien es hacerlo como lo haría Jesús y más aún dejar que sea Él el que lo haga en mí. Y para eso yo tengo que estar desapegado de mis propias intenciones y tengo que estar, ¿qué más? Atento, atento, es lo que el Señor tanto nos pide. Estar despierto, Señor, tal cosa, que voy a hacer tal cosa, ven tú a hacerlo en mí. Si es que nosotros bajamos la guardia porque o sea, nos hemos acostumbrado a estar en recreo. Yo les decía eso el otro día. Nuestra mente está acostumbrada a vivir en recreo, descanso. No tenemos una atención despierta, una actitud, una disposición de guerra, de lucha, o sea, estar como en combate contra mí mismo, ¿no? Nosotros somos muy relajados, empezando por mí, muy disipados, ¿o no? ¿Sí son disipados o no? Somos disipados. ¿Mm? Somos disipaditos, o sea, nosotros no, eso, la cabecita nos da vuelticas por donde quiere, no, o sea, eso, mantener la atención. Por eso también es importante lo de los actos preventivos, ¿no? O sea, ofrecer antes, porque como yo sé que bajo la guardia, como yo sé que en el día me distraigo, me relajo, me olvido, o me canso también, porque el cansancio, claro, el cansancio también hace que uno quiera relajarse y todo eso. Entonces yo ofrezco desde todo el día, ofrezco todo lo que voy a hacer en la divina voluntad para que lo que yo haga esté bien hecho, porque Jesús es el que lo va a hacer en mí. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, ese bien mal hecho nos tiene el corazón duro, y si estamos duros, pues el Señor no nos va a poder fundir en él. Dice el Señor, qué fortuna sería la tuya. Claro, imagínense. Si nos deshacemos, dejamos que Él nos deshaga. Eso es que cuesta, o sea, va a doler. Digamos eso, o sea, yo tengo que elegir por ejemplo, cuando yo comulgo, ¿será que yo dejo que el Señor, que es más grande, o sea, Él se mete en la hostia, pero es que ahí está el Señor, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entonces, Él, que es el grande, tiene que absorber al pequeño que soy yo, me tiene que absorber Él en mí. Entonces, más bien es como si yo no me comiera a Dios, sino como si el Señor me comiera a mí. ¿Sí? Y como yo soy chiquitico, entonces Él tiene que o sea, yo tengo que eso, como desaparecer en Él, así como la hostia desaparece en mí. ¿Sí que el Señor en la Eucaristía, lo que nos está hablando acá, se deshace? ¿Hasta qué? Se desaparece, se hace invisible. Entonces, eso que Él hace por mí, yo lo tengo que hacer por Él. Y eso es lo que nos está diciendo. O sea, si Él entra en mí y se deshace en mí, hasta transformarse en mí, porque ¿qué? Si se hace pan, ¿qué pasa con los alimentos? Se hacen sangre de mi sangre, ¿sí o no? Empieza a correr, a circular por todo mi cuerpo. O sea, se transforma en vida en mí. ¿Sí? Esa energía que está en los alimentos, después es mi energía. ¿Sí o no? Ahora no me van a decir que porque hablé de energía, entonces que es nueva era, no, tampoco. O sea, porque es que hay gente que es así, yo sé que ustedes no, pero de pronto aquí alguien que me escuche puede ser, no, Juan Carlos ya habló de energía, ya cuidado, ya se está metiendo con la nueva era. ¿Sí o no? Hay gente que, entonces no, la energía existe, hay muchos tipos de energía, o sea, no nos podemos dejar robar los términos y todo por, ¿cómo? Claro, hay energía solar, hay energía electromagnética, hay cantidad de energías, eso es real, eso no es que porque otra cosa es que la gente llame a lo que es espíritu, lo llame energía, o al alma la llama energía, o a Dios dice que es una energía, ay, ya sí, cuidado, ¿sí? Pero bueno, entonces eso, si el Señor se transforma en mi fuerza, en mi energía, yo tengo que ser eso para Él también, o sea, yo dejarme que Él me absorba en Él, que Él se alimente de mí, eso lo hemos hablado muchas veces y es algo para profundizar porque es muy hermoso, o sea, cómo yo convierto toda mi vida en un alimento para el mismo Dios. ¿Mm? Continúa el Señor diciendo, y si las virtudes no tienen límites, estando el alma en mi voluntad, según la criatura puede llegar, escuchen, si las virtudes no tienen límites, estando el alma en mi voluntad, según la criatura puede llegar, encontrarán su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede adquirir. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer,
que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive ya su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro, ya que viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las demás virtudes que contiene el mismo Dios. Basta decirte, para hacer que te enamores y cooperes todo lo que puedas de parte tuya para llegar a tanto. Es lo que Dios nos está diciendo, para que te enamores y cooperes todo lo que puedas de parte tuya. O sea, el Señor quiere hacer cosas, eso, que llegan al asombro, que como le decía Luisa, cuesta creerlas, que rayan en lo increíble, que Dios quiere hacer y puede hacer. Por eso la Virgen María dice, que proclama mi alma la grandeza del Señor. Y hay un momento que dice, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Eso nosotros, a la luz de estos escritos, es que venimos hasta ahorita a entender, a escuchar, a comprender, a saber qué fueron esas cosas grandes que Dios hizo en ella. Eso la gente no lo sabe, ni la iglesia lo sabía. Hasta ahorita aquí el Señor nos viene a decir, quiero saber cuáles son las cosas grandes que Dios hizo en mí. Estas, ella misma nos lo cuenta, y el Señor. Cosas grandes son grandes. O sea, que ella desde que estaba en la tierra era ya la reina de toda la creación y las cosas le pedían permiso a ella y todo recibía vida de ella y entraba en el orden divino, todo. O sea, la madre grande veía todas las almas, nos llamaba a todos desde que estaba en la tierra, con el uso de razón desde que fue concebida. O sea, era Dios en ella, viviendo en ella, no solo desde la encarnación, sino por el don de la divina voluntad. ¿Sí me hago entender? Cosas grandes, grandes. Y eso Dios quiere hacer en tu alma. Mire lo que nos está diciendo, es oye, enseñar, que obrar como Dios, claro, porque es que Dios es el que va a obrar en mí. Soles, aprendan, o sea, hay que ejercitarnos en eso, en hacer actos divinos, difusivos. Yo les he hablado de eso. El sol todo el tiempo está dando luz. Eso, el alma se funde en la divina voluntad y hace actos divinos que son pura luz. Ejercitémonos en eso, tengamos momentos de quietud, de ejercitarnos y pidámosle a Luisa, pidámosle al Espíritu Santo, enséñame a fundirme en el divino querer, enséñame a fundirme en la divina voluntad. ¿Qué es eso? Que Luisa se la pasaba haciendo todo el tiempo. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que saber cómo se hace, si no, nunca vamos a llegar a esto. ¿Sabe cómo se funde en la divina voluntad? Pues queriendo. Son intenciones, Dios lo hace, Él ayuda. O sea, no es por eso, todo eso se los he dicho. Ahí no entra el sentimiento. Ay, yo digo, Señor, me fundo en tu querer y no siento nada. No importa. No importa que no sienta nada. Es que es una cuestión de intenciones. Es como con el amor de los esposos, así. O sea, no importa que ya no se sienta, pero ya hay un querer, ya hay una decisión, ya hay un amor más fuerte porque es de voluntad. ¿Sí me hago entender? De decisión. Yo quiero. Así muchas veces no sienta. Entonces ya es algo mucho más maduro. ¿Saben? Cuando es ese amor de novia, ay, sí, ay, se siente. Pero la voluntad, ¿saben qué está? En el yo. O sea, todo el tiempo yo quiero, como así no se lo diga, pero prácticamente yo quiero utilizar al otro para que me haga feliz, para que me haga sentir feliz, o para que me dé esto lo otro, o para que me acompañe. Pero ya en el proceso de la relación, ya llega un punto en que ya la decisión no es eso, sino yo dar, ¿sí? Ofrecer, ayudar, amar, ¿sí? Estar ahí, ¿sí? Permanecer, ser fiel, estar ahí. Entonces lo mismo con Dios. Entonces eso de fundirse en la divina voluntad, eso son intenciones. Entonces yo quiero. ¿Sí? Entonces ahí se puede sentir, muchas veces se puede sentir cosas hermosas, pero si no se siente no importa, eso no es lo fundamental, yo no me puedo basar en el sentimiento. Eso no es de asombrarse. Aquí nos está hablando de las virtudes, es decir, si ya con la divina voluntad se posee la fuente de donde parte todo, entonces se posee la fuente de las virtudes. Entonces empiezan a crecer en el alma sin darse cuenta. O sea, ya es una cuestión no de un esfuerzo humano, sino más bien de un dejar. O sea, es como que es muy distinto cuando yo voy, eso, las cosas están allá afuera. Entonces yo tengo que primero trabajar para tener la plata para ir a comprar las cosas, ¿sí o no? Y después tengo que ir a buscarlas y cargarlas y traerlas a cuando ya tú las tienes en la casa.
Entonces el alma que está en la divina voluntad ya tiene la fuente de las virtudes. Imagínense eso. O sea, no tiene que ir a buscarlas allá afuera. No tiene que, digamos, no es que no haga esfuerzos o que se ejercite. Es algo difícil de explicar porque son cosas muy del alma, muy espirituales, muy profundas, ¿sí? Pero yo creo que es eso, es como un dejar hacer, un dejar al Señor hacer en mí. ¿Mm? Por ejemplo, y digamos yo hablando desde lo que yo vivo en mi miseria, en mi pecado, que como les he dicho, yo le echo estorbo al Señor y le retraso la obra de lo que Él quisiera hacer en mí o lo que viene adelantando en mí. Pero así es de lo que yo viví, de lo que el Señor viene, de esos pasos que viene dando en mí, sí me he dado cuenta que una hablando de las virtudes, ¿no? Por ejemplo, la constancia, ¿sí? La perseverancia. Eso en la divina voluntad, eso es natural, o sea, eso ya está ahí. Yo no tengo, uy, no me va a proponer ser constante, no. O sea, ella lo da. O sea, como que ya nace ser así, no me sé si me hago entender. Y ya, y ahí está. Entonces yo he sido constante, constante, no porque yo, ay Señor, yo mejor dicho, no me propuse, no, yo toda la vida he sido muy disciplinado, nada de eso. Es porque lo da la divina voluntad, casi con natural, o sea, las virtudes están ahí con naturales, ¿sí? Y muchas otras cosas. También el Señor, pues todavía, como nos va sacando de un fango tan oscuro, pues permite que haya lucha contra cosas, eso lo han enseñado los santos, que muchas veces el Señor permite que el alma como que tenga lo distinto a la virtud, porque en esa lucha contra eso va adquiriendo la virtud. O sea, por ejemplo, yo desde que nací, entonces nací, digamos, en un ambiente de mucha impureza y he sido muy impuro. Entonces Dios quería que a través de esa lucha contra todo eso, entonces yo llegué a ser una persona casta. ¿Sí me hago entender? O sea, yo les he hablado de eso, hay personas que tienen las virtudes por naturaleza. Hay gente que, digamos eso, hay gente que, por ejemplo, es honesta por naturaleza. En cambio hay otros, entonces ahí como que no hay una virtud humana, una forma más humana. Pero por ejemplo una persona que fue ladrón, que fue estafador, y dice, no, no, empieza su proceso de conversión y empieza a decir, no, Dios mío, dame el don de la honestidad, yo quiero ser honesto, empieza esa lucha por adquirir esa virtud. Entonces cuando esa persona llega a ser honesta, ¿qué? O sea, y así con todas las demás virtudes, ¿sí? O sea, cuando hay esa lucha, ¿no? Pero la misma virtud Pero puede ser, o sea, la misma virtud puede ser humana y pasar al plano de lo sobrenatural. O sea, sí, con el conocimiento y con la voluntad y en el seguimiento del Evangelio, de lo que la Iglesia enseña, la misma virtud natural que se tiene que de pronto una persona sea muy pura, ¿no? Entonces, si eso queda en el plano natural, es una persona, digamos, que lleva una vida, digamos, casta, en el plano, digamos, de la corporeidad, pero no pasa al plano espiritual, o sea, a la pureza inmaculada de la Virgen María. bueno, lo que estoy diciendo es que pueden ser en un Entonces, plano humano, por pero eso, sigue, ¿cómo, o sea, pero entonces, no ¿cómo la solamente es podemos en la pasar ya a un no plano solamente es divino? en la virtud que no se tiene, sino en la virtud incluso la que se tenga, en las que Claro. no se tienen y en las que se tienen, porque hay virtudes naturales que, por ejemplo, si lo hablamos en términos de cómo se maneja, Y es que toca serían tenerlas todas. como lo que se llaman las cualidades. Ah, que esa persona tiene la cualidad de ser alegre, que es alegre porque sí, pero esa persona alegre porque sí puede volverse es un fiestero. Pero si esa persona es alegre y transmite es una alegría que da paz, que es la paz del Espíritu Santo y la alegría del Espíritu Santo, entonces esa virtud que es natural pasó a un plano sobrenatural. Entonces pasa en los dos casos, en la que se tiene y la que no se tiene, obviamente porque pues, en el Señor, pues en la santidad se deben alcanzar todas, ¿no? O debe uno dejar que el Señor las obre en uno todas, porque sin santidad nadie agrada a Por Dios. eso, ese es el punto. O sea, que pues, o sea, puede uno que, yo tengo tal virtud, pero esta otra no. Es como decir, yo cumplo tales mandamientos, pero otros no. Entonces, ¿qué hay ahí? Toca todo. En esa lucha, o sea, a eso estamos llamados y eso es lo que... Pero entonces ya con la potencia de la divina voluntad, en ese ir conociendo al Señor, en ese ir amando al Señor, en ese dejando que Él sea el que actúe en mí, eso, o sea, hagan de cuenta que es un jardín, ¿no? Que así es, ¿no? El alma es un jardín y esas plantas hermosas que empiezan a producir flores y frutos tienen que ver mucho con las virtudes. Pero resulta que es que
ya ahora con el don de la divina voluntad que el Señor nos quiere dar, o nos está dando ya, o que a muchos ya se los ha dado, ya en ese jardín todo el tiempo hay sol y todo el tiempo está cayendo lluvia. ¿Sí me hago entender? En cambio ya, digamos, en esa lucha humana, de eso, como que hay momentos de sequía, hay momentos de noche, hay momentos de que cae una plaga, cuando la persona está en pecado, ¿sí? Cuando la persona dejó de orar, cuando la persona se alejó de los sacramentos, cayó una plaga en ese jardín. Imagínense, a devorar todo. El jardín es para Jesús. Mi alma es para el Señor. Entonces, eso es hermoso. O sea, eso es para irlo desarrollando en este camino en el que estamos. Porque mire lo que nos decía, creo que fue hace 8 días. Eso es muy hermoso porque era el Espíritu Santo. En el jardín no solo hay jardín, sino que hay cielo. Seguro que yo les explicaba eso. Entonces, nosotros tenemos que preparar, o sea, a permitirle a la potencia de la divina voluntad que haga de mi alma un jardín hermoso, suculento para el Señor, donde haya cielo hermoso y donde haya jardín. Porque imagínate eso, lo que les decía, imagínate un jardín con un cielo bien horrible, un cielo bien rojo, bien contaminado. No van a estar tan bien sanas esas plantas. Es que es primero el cielo, ¿sí? Eso, ¿qué jardín puede haber sin sol? No hay nada. Entonces, primero es mi alma, y eso está comprobado médicamente. O sea, si mi alma está bien, mi cuerpo va a estar bien. Y las enfermedades primero parten de un mal interior de la persona, por ejemplo, de un vicio. ¿Dónde está el vicio? En el alma. Está pegado en el alma, está enraizado es en el alma de la persona. Y de eso vienen una cantidad de enfermedades, ¿sí? Entonces, claro, el jardín, si primero yo le formo un cielo agradable al Señor, el jardín va a estar hermoso. Entonces, ese es el ejemplo que el Espíritu Santo me pone en este momento para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir aquí con lo que nos está hablando de las virtudes. Ya con la divina voluntad actuando en mí, ese jardín va a estar siempre con abundancia de luz y de agua, por lo tanto las virtudes van a ir creciendo aún sin yo darme cuenta, y todas a la par, ¿sí? Pero que de pronto alguna, eso, hay alguna cosa que el Señor me deja eso, para que haya una lucha ahí, pero eso, si yo me concentrara en estar amando al Señor, o sea, es algo connatural, o sea, va creciendo y va venciéndose eso y se va evaporando ese algo que no me ha dejado a mí, ¿sí? Y cada uno sabe qué es. En algunos puede ser el mal genio, en otro puede ser la pereza, en otro puede ser la gula, en otro puede ser la lujuria, ¿sí? En otro puede ser el apego al dinero, ¿sí? Pero si nosotros, es que estas verdades ayudan mucho porque me jalan hacia arriba, o sea, es un imán. Entonces, que si el alma se está dejando como absorber por este imán, que es Dios mismo, que es el mismo corazón de Jesús, como dice, ven, es que yo te quiero transformar en mí, mira. Entonces, el alma ya se concentra, ¿sí? Se deja llevar. Y en eso, claro, hagan de cuenta eso, la lucha en la voluntad humana por las virtudes, era eso, como el hombre ahí, como tratando de escalar por sus fuerzas, ¿sí? Por ahí con la ayuda del Espíritu Santo, pero ahora el Señor ya nos pone todo, o sea, toda la ayuda para que nosotros nos dejemos, o sea, rápido. O sea, un alma que se disponga de verdad a esto puede crecer en santidad, pero saben que hay una cosa que nos obstruye mucho todo esto, y yo pienso que es también pues, de lo que el Señor me ha enseñado con los libros, es la inmortificación, o sea, la comodidad en que vivimos. ¿Qué hay detrás de eso? El amor propio. Gracias. El amor propio. O sea, eso, el imán está ahí jalándome hacia arriba. Ven, ven, me vaya. Pero esa mortificación, ese amor propio, esa comodidad en que vivimos, hace que el alma, como que ni siquiera, o sea, no nos dejamos elevar. Nos ponemos pesados, pesados, pesados. ¿Mm? O sea, la sociedad en que vivimos está forjada para eso, para que el demonio quiere tener eso, el hombre con el cuerpito cómodo, para que el alma esté ahí bien densa, como en una prisión. Bueno, entonces continúa aquí diciendo ya para ir concluyendo este capítulo, dice, basta decirte que para hacer que te enamores y cooperes todo lo que puedas de parte tuya para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas,
y su trono está tan alto que llega hasta el trono del Eterno, y entra en los secretos de la Augustísima Trinidad, y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cómo la honran todos los ángeles y santos, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al Ser Divino. Ah, Señor, ¿cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. Miren lo que le dice Luis. ¿Cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. ¿Quién puede decir lo que el Señor infundía en mí con luz intelectual sobre esta uniformidad de quereres? Es tanta la altura de los conceptos que mi lengua no bien adiestrada no tiene palabras para expresarlos. Apenas pude decir esto poco, aunque son desatinos, de lo que el Señor con luz vivísima me hizo comprender. Entonces son cosas porque siento yo aquí tantas veces, que las palabras humanas no alcanzan, porque son sobrenaturales, son del plano místico, del plano del alma, del plano espiritual. Por eso, todo esto de la divina voluntad, eso, que el Señor nos lo acaba de decir claramente, es espiritual, o sea, tenemos que volvernos de ver más espirituales, más vida interior, y eso tiene que ver mucho con la atención, porque ahí está el Espíritu Santo todo el tiempo trabajando dentro de mí, pero como yo vivo es atento a lo de afuera. Yo escribí en una canción una frase que dice, por estar tan alerta a lo de afuera, tu interior se ha dormido, has olvidado que eres un motín precioso, un valor que nunca se acabará, un alma que por siempre existirá. Pero nosotros por tener los sentidos tan alerta al mundo del afuera, nuestro interior se ha dormido. Entonces el alma en la divina voluntad tiene que estar muy atenta a lo de adentro, porque ahí pasan muchas cosas. En mi alma yo puedo, si quiero, o sea, en esa uniformidad de quereres, porque es que es lo que Dios siempre quiso. ¿Qué quiso Él? Vivir en esa plena armonía, en esa plena unidad, que el hombre podía verlo cara a cara, abrazarlo, besarlo si quería. No era así Adán y Eva en el paraíso, ellos si querían podían cogerle la mano a Dios, sería que él no. Claro, podían besarlo como un niño que le da un besito al papá en la mejilla. Entonces, así, el Señor espiritualmente sigue queriendo eso, podemos hacer eso si queremos, aquí uno lo acaba de decir, entrar al amor mismo, o sea, parte de la familia divina, hijos de Dios. Sí, que en el mundo verdaderamente, o sea, hay hijos de Dios que diga que conocen a Dios y que entran o sea, que por ejemplo esos papás le pueden confiar sus secretos porque son nuestros hijos y confío en ellos. Recuerden lo que el Señor nos decía un día, en una familia como que cuando hay problemas, algo así nos decía el Señor, no se le cuenta a los pequeños, sino a los hijos mayores. Entonces el alma en la divina voluntad empieza a ser de esos mayores que ya Dios confía en ellos y empiezan a concurrir en los planes de Dios, empiezan a hacer apoyos del Señor en la tierra. ¿Porque qué? ¿Para qué le cuentan los problemas a un hijo ya grande? Para que sean un apoyo, para que sean un consuelo, para que sean a veces hasta una guía, ¿no? Sí, son los papás ya están viejitos y esto, los mismos hijos le pueden decir, no, papá, mamá, lo que hay que hacer es esto, tal cosa. Entonces imagínese Dios con qué almas habla así, del tú a tú. ¿Dónde están? Porque la inmensa mayoría están en la voluntad humana, o sea, viviendo vida de criatura, no vida de hijos de Dios. Y algunos no vida de criaturas, sino vida, y lo dice el Señor en los libros, vida infernal, vida de por debajo de las bestias, vida de demonios. Viven personas aquí en la tierra, ustedes lo saben. Los que le hacen la guerra a Dios, los que le rinden culto al demonio, toda esa gente. O sea, ya ni siquiera, ojo, ya ni siquiera viven en la voluntad humana, sino en la voluntad del demonio. ¿Mm? Las brujas, los satánicos, los Illuminati, los masones, actúan y circulan en la voluntad del demonio y hacen actos en la voluntad del demonio. Entonces nosotros eso, ni voluntad infernal, ni voluntad humana, voluntad divina, el Señor nos quiere llamar, o sea, hijos de Dios, que puede Él sentarse con nosotros y nos lo está diciendo aquí claramente, miren, entra, dice, el alma llega a vivir. Solo de mí, es reina de todas las reinas y su trono está tan alto que llega hasta el trono del Eterno. En mi alma, llego allá, entro a ser parte de la familia divina, a sentir su amor, a conocerlo de cerca, a Dios. Eso es lo que Él quiere. Y yo sé que en el alma se puede, y lo he sentido, o sea, es eso, es dejarse, o sea, es que es el amor.
El Señor no nos creó para que estemos a millones de años luz de Él. ¿Mm? La voluntad humana nos puso a la distancia, pero en la voluntad divina esa distancia se acorta, se quita. Que eso también lo dice el Señor en los libros, o sea, entendamos eso, no es una distancia física, porque Dios nos circunda, Dios está dentro y fuera de nosotros, como más que el que aire. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios está a la distancia? Allá lejos, no. Nos penetra, está más cerca de mí que yo mismo. ¿Sí? Está Dios, Cristo, está más cerca de mí que mi propia sangre. Entonces, ¿cómo así que a la distancia? Es eso, es la distancia que hay entre el hombre y Dios, en santidad, en virtud, en sabiduría, en potencia. Una distancia infinita, como comparar una hormiga con un ser humano, incluso más. Pues resulta que en la divina voluntad esa distancia ya se empieza a cortar, nos está diciendo aquí su trono conmigo. Hijo, ven, cara a cara. ¿Ah? La semejanza perdida. Empiezo a pensar como piensa Dios, empiezo a querer lo que quiere Dios. Ahí está todo. Empiezo a entenderle su lenguaje divino.